Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 1 a 8. Recuerden lo que comentamos la ocasión anterior para que entiendan el inicio de este capítulo. Subió David de allí, ¿ya ven? Lo que les dije hacia la vertical. Subió, ahí se ve el simbolismo de la escritura. Subió David de allí y se estableció en los peñascos de En-Gedi. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le comunicaron: mira, David está en el desierto de En-Gedi. Tomó entonces 3,000 hombres selectos de todo Israel y marchó en busca de David y sus hombres hacia los roquedales de Jeelim. Llegó a unos apriscos que hay junto al camino donde había una cueva y Saúl entró en ella para sus necesidades. David y sus hombres estaban escondidos en el fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron: mira, hoy es el día que te anunció el Señor. Pongo a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y cortó sigilosamente la punta del manto de Saúl. Después de esto, el corazón de David latía con fuerza por haber cortado la punta del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Dios me libre de hacer ningún daño a mi Señor, al ungido del Señor, de alzar mi mano contra el que es el ungido del Señor. Amonestó a sus hombres con palabras enérgicas y les prohibió lanzarse contra Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. Que esto no le ocurrió a David, sino que proviene de la pasión de Cristo el Señor, es manifiesto. David representaba a la persona del Señor. En efecto, lo mismo que David, huyendo de Saúl, se escondió en la cueva, así la divinidad del Señor y Salvador demuestra estar escondida en el templo de su cuerpo a los incrédulos. El Señor, como anuncia David, fue perseguido con odio. Ya dijimos, ¿no? Esto es parte, pues, de este mundo, como dice Casiodoro en el comentario a los Salmos. Así pues, David iba huyendo de la presencia de Saúl y se escondió en una cueva en el desierto de En-Gedi. Esto también se aplica al Señor, verdadero David, considerando que Saúl es el diablo, que la cueva es este mundo y que lo que el diablo echa encima de este mundo es siempre inmundo, o sea, nada bueno, puro estiércol y podredumbre. La cueva simboliza este mundo porque carece de la luz perfecta. De hecho, este mundo está literalmente en tinieblas. Es oscuro como una cueva. Esa luz, ¿no?, que proviene de la vida futura. No hay nada, pues, que este mundo posea en tanto vida futura. Por eso dice el apóstol: Él es la luz de su gloria, en la carta a los Hebreos. Pues bien, del mismo modo que David entró en la cueva para esconderse de Saúl, así entró el Señor en este mundo y sufrió persecución, como dice Jerónimo en el Tratado sobre los Salmos. Ahora bien, todos los compañeros de David querían precipitarse sobre Saúl. Querían pues vengarse de quien estaba allí para matarlos, en vista de que Dios se lo había entregado a ellos. Pero David los detiene en su ataque, ya que considera ilícito un ataque contra su rey. Recuerden que en este momento el rey de Israel es Saúl, e incluso Saúl fue ungido por Samuel. David, en todo caso, sacó su espada, pero no tocó el cuerpo de Saúl. Es más, ni siquiera lo intentó. Solamente cortó la fimbria de su manto para que con ello se pudiera después testimoniar su benevolencia. Esto nos hace ver cómo David había aprendido la magnanimidad. Él, que tenía la espada desnuda en la mano y bien podía suprimir a su perseguidor, no solo vence la ira con su razón, sino que de igual manera suprime con el temor de Dios la posibilidad de herir a Saúl. O sea que para David, como dice Gregorio de Niza sobre los títulos de los Salmos, lo primario es Dios y después él mismo. No se deja llevar por sus humanos criterios, sino que tiene presente a Dios, es decir, la recta relación con Él, el temor de Dios, y con ello vence la ira de su razón e incluso, digamos, sus emociones en ese momento. Recuerden que la Escritura decía que David tembló. Quiere decir que no fue una batalla fácil. No obstante, sí se puede llevar a cabo. Por eso no debemos perder de vista a Dios en todo lo que hacemos. Vemos pues cómo David consiguió darnos un gran ejemplo de alabanza, ya que al tener en su poder a Saúl, su enemigo,
le perdonó la vida, como afirma Enodio de Pavía en Vida de Epifanio. Cuando el Señor nos invita a perdonar a los enemigos, aquí vemos ya el espíritu evangélico presente en David. Es decir, no solo se trata de quedar constreñido a la ley, sino a la gracia del evangelio, que está ciertamente por encima de la ley. ¿Te das cuenta ya cómo en este caso se ha invertido el poder de matar? En efecto, quien era perseguido para ser entregado a la muerte, se encuentra ahora en una situación diferente, ya que podía matar a aquel que lo perseguía con furiosa obstinación. No obstante, David refrena esta fuerza con los límites de lo lícito. Es decir, más bien mató en sí mismo el impulso de la venganza, como afirma Efrén de Nisibien sobre los títulos de los Salmos. Y tiene razón San Efrén, ya que matar en uno mismo los impulsos sostenidos en base a lo ilícito no es cosa fácil. Pero eso no significa que no sea posible. Lo estamos viendo en David. Y eso es precisamente una muestra clara y palpable de magnanimidad. Ahora bien, el reino de Saúl, que fue reprobado y rechazado, fue sombra del reino futuro, al cual pertenece una duración eterna. Así pues, el óleo con que fue ungido Saúl debe considerarse un gran misterio. En efecto, el mismo David lo respetó tanto que en vez de matarlo, solamente le cortó una partecita de su túnica, para hacerle ver que le había perdonado. Con ello, ahuyentaría de su espíritu la sospecha que le llevaba a ver en David un enemigo suyo. Era pues una falsa sospecha la que le llevaba a perseguirlo con violencia. De fondo, David no quería profanar un gran misterio, ya que respetaba a Dios, como afirma Agustín, en la ciudad de Dios. Es decir, David no es violento. David ciertamente padece la persecución y cuando está a su alcance Saúl, su gran perseguidor, no lo mata, mata en sí mismo, ¿no? Dijimos, por ejemplo, el deseo de venganza. Y esto es por el respeto profundo que tiene a Dios y a todo lo que Dios ha hecho y hace. O sea, David era muy consciente de que Saúl había sido ungido. Y no se trataba de un gesto meramente gratuito, y mucho menos de una equivocación por parte de Dios. Quizá para nosotros, ¿no?, se trataba de darle tiempo a Saúl para el arrepentimiento, a unas sabiendas de que no iba a enmendarse, pero no por ello la bondad de Dios iba a desaparecer. Así pues tú, juez cristiano, cumple el oficio de piadoso padre. Encolerízate contra la iniquidad, pero nunca te olvides de la realidad humana. No dejes que los pecados despierten en ti un feroz apetito de venganza. Es decir, no te enfermes tú también. En todo caso, mantén la firme intención de curar las llagas de los pecadores. Observa la mansedumbre de David, que perdonó con clemencia al enemigo que quería matarlo. No te encolerices, pues, por tu potestad de castigar. Fíjate bien en lo siguiente: la necesidad de castigar no te exime jamás de la moderación, como afirma Agustín en las cartas. Entonces, si bien es cierto que a veces es necesaria, por ejemplo, la corrección, eso no quiere decir que se exima ya de entrada a la moderación. Ahora bien, ¿cómo logró David actuar de tan noble manera? Pues ayudado por el auxilio divino. En efecto, el obrar de David es resultado de la gracia de Dios. Pero David también cooperó para que dicha gracia operase. Mira, David no dirigía a aquellos hombres como un general a sus soldados, sino que más bien los conducía como un sacerdote. En efecto, David ofreció a Dios un sacrificio en verdad precioso y honorífico, es decir, la mansedumbre y la bondad, porque el sacrificio que hizo David fue de sí mismo, por ejemplo, de un impulso, ¿no?, colérico de venganza. Inmoló, pues, tanto su ira como su movimiento irracional de ánimo delante del Señor. Hizo, pues, un verdadero acto litúrgico. Actuó no como un comandante, sino como un sacerdote. ¡Qué gran sacrificio el de David!
O sea que él mismo se hizo víctima, sacerdote y altar. David era por tanto figura del Señor y Salvador, ya que solamente en él se encuentra presente el corazón donde se ofrecen todas las virtudes. Como dice Juan Crisóstomo en las homilías sobre David y Saúl. En todo caso, qué bonita fue la acción de David, que pudiendo hacer daño al rey, que era su enemigo, prefirió respetarlo. Y qué útil fue este gesto incluso para su sucesor, ya que con ello le enseñó a no usurpar el poder, sino a respetarlo. Así pues, la honestidad fue preferida a la utilidad, como dice Ambrosio en los deberes de los ministros. Capítulo 24, versículos 9 a 16. Después salió también David de la cueva y gritó detrás de él: Señor mío, mi rey. Saúl volvió la vista atrás y David, inclinándose, se postró ante él rostro en tierra y le dijo: ¿Por qué escuchas a la gente que va diciendo que David busca tu desgracia? Hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva. Me decían que te matara, pero te he respetado. Pues me dije: no alzaré mi mano contra mi Señor, puesto que es el ungido del Señor. Padre mío, mira en mi mano la punta de tu manto. Si al cortar la punta de tu manto no llegué a matarte, reconoce con claridad que en cambio me acechas para quitarme la vida. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Que Él me vengue de ti, porque mi mano nunca caerá sobre ti. Como dice el antiguo proverbio, de los malos brota la maldad. Mi mano nunca caerá sobre ti. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una pulga. Que el Señor sea juez y dictamine entre tú y yo. Que Él examine y defienda mi causa, librándome de tus manos. Cuando David salió de la cueva, iba más alegre que cuando derribó a Goliat y le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque esta victoria era más espléndida que aquella otra. El trofeo era pues más glorioso. En efecto, aquella victoria tuvo necesidad de la honda, de las piedrecillas y del ejército, mientras que ahora todo fue llevado por la recta razón y la prudencia. Por eso la victoria se logró sin armaduras y el trofeo no implicó derramamiento de sangre. Así pues, ahora volvía David no portando la cabeza de un bárbaro, sino llevando dominadas las pasiones, en especial la ira, como dice Juan Crisóstomo en las homilías sobre David y Saúl, cosa que, como quizá ya podemos saber por experiencia propia, no es nada fácil, pero repito, no es tampoco algo imposible. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en David? Y se nos quiere enseñar el dominio de las pasiones, a pesar, como dijimos, de la persecución. David salió vencedor y el vencido fue salvado. En efecto, la victoria de David no consiste en la caída de su enemigo, sino en haber salvado a su enemigo de la muerte, que es una cosa muchísimo más grande. Con esto se nos enseña lo siguiente: quien sobresale en virtud no lucha contra sus semejantes, sino contra sus pasiones. O sea, ya sabemos, ¿no?, que gran parte de la verdadera lucha cristiana es contra uno mismo. Así pues, la enemistad existente entre ambos, Saúl y David, es destruida por el triunfo de David. Este, gracias a su razonamiento, reprime su propia ira y ahoga por completo el impulso a vengarse. Y Saúl, gracias a la muestra de amor que ha recibido, mata en sí mismo su maldad contra David. Vean aquí ya los efectos, ¿no? No solamente David ha matado en sí mismo, por ejemplo, el impulso a vengarse, sino que con este gesto de caridad que le manifiesta David a Saúl, este también mata en sí mismo su propia maldad contra David. Su posterior vergüenza y lamentos ponen al descubierto su arrepentimiento interior, como dice Gregorio de Niza sobre los títulos de los Salmos. En todo caso, a pesar de su triunfo, se considera a sí mismo como la más pequeña de las criaturas, una pequeña pulga, para dejar en claro
que la única grandeza corresponde a Dios, creador de todas las cosas. O sea que también David era humilde. Vemos cómo destaca ciertamente en virtudes, mansedumbre, paciencia, humildad, etcétera, etcétera. Como dice Casiodoro en el comentario a los Salmos. Capítulo 24, versículos 17 a 23. Cuando David terminó de decir todo esto a Saúl, éste respondió: ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? ¿Ven cómo ya no le llamó hijo de Jesé? Y alzando la voz, rompió a llorar. Mientras decía a David: más justo eres tú que yo. Tú me has proporcionado bienes y yo te he devuelto males. Hoy me has demostrado que te portas bien conmigo, que Dios me ha puesto en tus manos y no me has matado. ¿Qué hombre encuentra a su enemigo y le deja seguir tranquilo su camino? Que el Señor te pague el bien que hoy has hecho conmigo. ¿Se dan cuenta cómo si hay un fondo de bondad en Saúl? Por eso les decía, la unción no es equivocada. El Señor sabe lo que hay en el fondo de cada uno de nosotros. A pesar de que, digamos, no respondamos de manera adecuada a la gracia concedida. Pero aquí literalmente, ¿no?, el propio Saúl se está comportando como un hombre sensato. Cuán grande y repentino es el cambio que aquí se ha obrado. El que no soportaba llamar a David por su nombre propio, ahora hasta lo recibe en parentesco y le llama hijo, ¿no? ¿Quién más feliz que David? Puesto que de un homicida hizo un padre. ¿Quién más feliz que aquel por cuya prudencia cambió en tranquilidad las hostiles tempestades? Dicho brevemente, Saúl fue profundamente conmovido por un amor sincero, porque el amor sincero siempre conmociona profundamente. Y fíjate que no son las meras palabras las que operan este cambio, sino la voz. En efecto, tan pronto como Saúl escuchó la voz de David, sus palabras penetraron en su alma y echó de sí la enemistad. Es decir, se despojó del mal afecto y se revistió del bueno. Afirma Juan Crisóstomo en las homilías sobre David y Saúl. Veamos pues entonces la importancia que tiene y los efectos tan benéficos que produce un amor sincero. En todo caso, Saúl confesó tanto la justicia del Señor como su divina bondad, y eso fue lo que en verdad le conmovió, y a tal punto que ciertamente reconoció el error de su maldad. O sea que Dios, lo que habíamos dicho, no quiere la perdición de los malvados, sino que se arrepientan y cambien. Por eso el Señor es paciente. ¿Cuántas veces no nos preguntamos, híjole, ¿y por qué a este no se muere, o por qué no le va mal, o por qué no recibe una corrección tremenda, ¿no? No, porque el Señor no está buscando su perdición, sino que se arrepientan y cambien. Así sea en el último momento. Como dice Beda en los comentarios a los libros de Samuel. Capítulo 25, versículos 1 a 8. Samuel murió, y todos los israelitas se congregaron para llorarle, y lo enterraron en su casa, en Ramá. Después, David se levantó y bajó al desierto de Maón. Había en Maón un hombre que tenía posesiones en Carmel. Era un hombre muy importante, dueño de 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Por entonces estaba esquilando las ovejas en Carmel. Su nombre era Nabal, y el de su mujer Abigail. Esta era una mujer prudente y hermosa. El marido, en cambio, era grosero y de malos modos. Era calebita. Mira, Nabal significa grosero y Abigail prudente y hermosa. También era necio el maestro de la ley, porque tenía la llave de la ciencia y él mismo no entraba ni dejaba entrar a los que lo deseaban. Así pues, también la sinagoga es llamada con propiedad prudente y hermosa, en quienes fue dicho: alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el cielo, como dice el Señor en el Evangelio de Lucas. Era muy prudente porque ayudaba a estas personas a entender la fe, y hermosa porque asimismo enseñaba a obrar conforme a lo comprendido. Por el contrario, los maestros eran reacios a creer y pésimo por su mal modo de vivir, como Nabal.
Ahí vuelve a aparecer este contraste, ¿no?, entre Nabal y Abigail, como dice Beda, los comentarios a los libros de Samuel. Capítulo 25, versículos 9 a 22. Uno de los criados le advirtió a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: David ha enviado mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro Señor, pero éste los ha maltratado. Sin embargo, esos hombres siempre se han portado bien con nosotros y no nos han molestado ni nos han faltado nada cuando andábamos con ellos. David iba diciendo para sí: en vano he respetado todo lo que ese hombre tenía en el desierto y no le ha faltado nada de sus pertenencias. Ahora me devuelve mal por bien. Que el Señor le haga esto y aquello, le añada a David, si antes del alba dejo con vida a un solo varón dentro de las posesiones de Nabal. Vean también la humana debilidad. Acaba de hacer un acto grandioso con Saúl, o sea, perdona a uno y ahora quiere matar a muchos. Y no obstante, la obra del Señor sigue adelante. Nunca hagamos declaraciones temerarias, tal y como hizo David en aquella ocasión. ¿Acaso no fue la ira la que turbó a David y le hizo por tanto jurar temerariamente? Bien podría decir David, como en el Salmo: mi vista se turbó, cegada por la cólera. No nos dejemos enceguecer nosotros por la cólera, ni siquiera con el ingrato que devuelve mal por bien, porque el enojo nos vuelve ciegos. No nos permite ver con claridad las cosas. Por eso no nos dejemos enceguecer por la cólera. Y menos aún nos atrevamos a hacer declaraciones temerarias. Y si te encolerizas, al menos no llegues temerariamente a jurar como hiciera David. Como afirma Agustín en Contra la Mentira. Entonces vean cómo, ¿no?, anteriormente es exaltado y ahora también es corregido. En todo caso, si nos sucediera que hemos jurado de manera tan negligente que su cumplimiento nos acarreara un resultado peor, hay que saber que podemos cambiarlo con una decisión más sensata. En efecto, es mejor perjurar que cometer un delito peor. ¿Entiendes ahora por qué tuvo que intervenir Abigail, es decir, la prudencia? Como dice Beda en las homilías sobre los evangelios. Si bien es cierto, David, ¿no?, en su encuentro con Saúl en la cueva hizo una gran obra, aquí vemos como otra vez, ¿no?, es vencido por la ira. En pocas palabras, ¿qué le faltó? Prudencia. Y por eso tiene que llegarle por otro lado, a través de la intervención de Abigail, que como dijimos significa hermosa y prudente. Capítulo 25, versículos 23 a 35. En cuanto Abigail vio a David, se apresuró a bajar del asno y rostro en tierra se postró ante David. Cayendo a sus pies le dijo: caiga sobre mí esta culpa. Permite que tu sierva hable a tu oído y escucha las palabras de tu sierva. David respondió a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy para encontrarte conmigo. Bendita sea tu prudencia y bendita seas tú que me has impedido hoy derramar sangre y tomarme la venganza por mi mano. De otro modo, por vida del Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño, si tú no te hubieras apresurado a salir a mi encuentro, antes del alba no le habría quedado a Nabal ni un solo varón. Tomó David de manos de Abigail todo lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. Ya lo ves, he escuchado tu voz y te he atendido. Observa bien cómo la prudente intervención frena siempre el impulso pecaminoso. En efecto, debido a la indignación, David se dispuso a mantener en alto la mano armada para hacer daño. ¿Qué tiene mayor mérito? ¿Tomar venganza o no devolver injuria por injuria? Es esto precisamente lo que Abigail le hace entender a David. Así pues, no debemos ceder ante las disposiciones repentinas. Por eso nosotros no debemos tomar decisiones cuando estamos alterados. Y mucho menos
debemos disponer las cosas cuando estamos enojados. Hay que esperar a que vuelva a nosotros, en la medida de lo posible, la tranquilidad. Y cuanto más tranquilos, mejor. Por eso es que también nosotros debemos escuchar las mediaciones oportunas. A veces estamos tan enceguecidos que el Señor nos hace llegar una mediación oportuna a través de alguien más. Por ejemplo, ¿no? En este caso a David, por medio de Abigail. Y David atiende, ¿no? Presta oído a lo que Abigail está diciendo, que es también una de las maneras en las cuales el Señor se comunicará con nosotros cuando sea necesario hacerlo de ese modo. Gracias a tal mediación, David incluso se alegró a tal punto que bendijo a la que había intervenido, ya que le había disuadido de su deseo de venganza. Entonces, como dice Ambrosio en los deberes de los ministros, es decir, no rechacemos la oportuna corrección que nos es dirigida en base a la prudencia. Si nosotros estamos alterados y alguien prudentemente nos aconseja, no lo despreciemos. Prestemos oído y dejemos que esa prudencia nos ayude tanto a acabar con nuestra ceguera como a moderar nuestra propia disposición interior. En todo caso, resulta claro que nosotros no podemos cumplir todo lo que prometemos cuando nuestras decisiones han sido tomadas en momentos de cólera o nerviosismo. En efecto, no es infrecuente que debamos cambiar una decisión tomada con anterioridad bajo tales condicionamientos. Fíjate en David. Él tomó una decisión y se empeñó en mantenerla mediante juramento, que iba a acabar con todos los varones, ¿no? Sin embargo, cuando interviene Abigail, ya no sigue empeñado en sus propias decisiones, sino que más bien las quebranta. Hay que ser humildes y aceptar que quizá nos hemos precipitado y que nos hemos equivocado. Y también tenemos que aprender a renunciar a nuestras propias decisiones. Hay que tener valor de quebrantar, ¿no?, muchas veces las decisiones temerarias que hemos tomado. Así pues, pensamos que no hay que imitar a David en la facilidad de hacer juramentos temerarios cuando nos encontramos perturbados. Pero, por el contrario, estamos convencidos de que es bueno imitarlo cuando se decide a revisar y corregir la primera intención. Como dice Juan Casiano en las conferencias. Quiere decir que también el contraste, ¿no?, sigue guiando la exposición que nos ofrece la Escritura. Hay cosas muy admirables de David, pero hay cosas que en definitiva no. O sea, ya lo veremos cuando lleguemos a Betsabé. Pero ya desde aquí se ve. O sea, que no podemos poner nuestra total confianza en otra persona. ¿Por qué? Porque su propia condición no le permite mantenerse al nivel quizá que nosotros desearíamos. Pero Dios sí. Entonces, el problema no está muchas veces en que el otro nos defraude, a menos de que haya, ¿no?, una malevolencia arraigada. El problema está en que no es Dios para no defraudar todas nuestras expectativas. O sea, no debemos, pues, ¿no?, exigirle a otro ser humano lo que en definitiva no puede realizar. Por eso, en el caso de David, habrá cosas que sí tomamos y asumimos incluso como un modelo a seguir, y habrá cosas que en definitiva no. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Bueno, como dice Juan Casiano en las conferencias. Capítulo 25, versículos 36 a 44. Cuando Abigail llegó a donde Nabal, lo encontró celebrando un banquete en su casa. Era como un banquete regio y el corazón de Nabal estaba alegre. Estaba tan borracho que ella no le dijo nada, ni mucho ni poco, hasta la mañana siguiente. Qué prudente Abigail. ¿Cuántas esposas no ven borracho al marido y se embriagan, no de alcohol, de cólera interior? Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado el vino, su mujer le comunicó todo. Entonces se le paralizó el corazón en su interior y se le quedó como una piedra. Al cabo de 10 días, el Señor hirió a Nabal y murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo:
bendito sea el Señor que ha defendido mi casa frente a la injuria de Nabal. El Señor ha preservado a su siervo de hacer el mal y ha hecho recaer la malicia de Nabal sobre su cabeza. Luego David mandó decir a Abigail que quería tomarla por esposa. Los criados de David llegaron a Carmel, donde estaba Abigail, y le dijeron: David nos envía para comunicarte que quiere tomarte por esposa. Ella se levantó y se postró rostro en tierra diciendo: Tu sierva está dispuesta a ser tu esclava y lavar los pies de los servidores de mi señor. Abigail se levantó rápidamente, montó sobre su asno y la acompañaron 5 de sus criadas. Marchó con los criados de David y fue su mujer. David había tomado también como esposa a Ahinoam de Jezreel y las dos fueron esposas suyas. Mira, los coléricos persiguen incluso a los que se les doblegan, promueven la ocasión para reñir y hasta se divierten con el esfuerzo de la polémica. Así pues, no se corrige a los coléricos si nos doblegamos, ya que por su misma irritación ni siquiera se dan cuenta de aquello que se les dice. Están literalmente borrachos. No obstante, cuando vuelven en sí, aceptan de buena gana las palabras del consejo. Y a veces incluso hasta se avergüenzan de haber sido aguantados tan pacíficamente. Y es que el alma embriagada de furor, todo lo bueno que se le dice, le parece malo. Por eso Abigail se mantuvo en silencio ante la culpa de Nabal cuando estaba borracho. Pero en cuanto se le pasó el efecto de su embriaguez, sí que le echó en cara su falta. En consecuencia, sé prudente como Abigail y no hables, al menos no por el momento, a todos aquellos que están embriagados por la irritación. O sea, no te enfermes tú también. Hay momentos para hablar y momentos para callar, como dice Gregorio Magno en la regla pastoral. Ahora bien, Dios es el que cuida de todas las cosas. Mira a David, quien, injuriado por Nabal, concibe el deseo de una terrible venganza y después suspende tal deseo. ¿Y qué fue entonces lo que sucedió? Que Dios mismo se encargó de aquel asunto. No David. Dios mismo se encargó de ese asunto. Y de un modo totalmente imprevisto. Y aquí está la clave. Confía pues en Dios y actúa con prudencia. Confía pues en Dios y actúa con prudencia. Como dice Salviano el presbítero en Sobre el gobierno de Dios. En todo caso, como hemos escuchado, David tuvo 2 esposas. Qué valor, ¿no? David, ¿no? Ahinoam de Jezreel y Abigail. La primera era un poco severa, mientras que la segunda era todo bondad. Abigail tenía otro marido llamado Nabal, que significa necedad, hombre duro, inhóspito, rudo e ingrato, pues no sabía devolver los favores recibidos. No obstante, una vez muerto su marido, David la tomó como esposa. Así pues, mediante sus nupcias se indican los misterios de la iglesia de los gentiles unidos por la fe. En efecto, una vez que ésta perdió a su marido, entiéndase, el paganismo, se unió con Cristo. A final de cuentas, rica por el piadoso bien de la humildad y de la fe recibida, fue dotada igualmente del inmenso patrimonio de la misericordia, como dice Ambrosio en sus cartas. O sea que el Señor mismo, ¿no?, se ha desposado con la sinagoga y con la iglesia. Capítulo 26, versículos 1 a 12. David habló a Ahimelech, elitita, y a Abisai, hijo de Zeruyá, hermano de Joab, y les dijo: ¿Quién quiere bajar conmigo al campamento donde está Saúl? Abisai respondió: Yo bajaré contigo. David y Abisai llegaron donde la tropa de la noche y encontraron a Saúl acostado, durmiendo en el centro del campamento, con su lanza a la cabecera clavada en tierra. Abner y la tropa estaban acostados a su alrededor. Abisai dijo a David:
Dios pone hoy a tu enemigo en tus manos. Déjame ahora clavarle en tierra con su lanza. No necesitaré repetir el golpe. Pero David dijo a Abisai, no lo mates. ¿Quién alzó su mano contra el ungido del Señor y quedó impune? Y añadió David, vive el Señor, que será él quien le hiera, bien porque le llegue el día de su muerte o porque caiga participando en una batalla. Que el Señor me libre de extender mi mano contra el ungido del Señor. Por ahora, toma la lanza que está en su cabecera y el jarro de agua y vámonos. Tomó pues David la lanza y el jarro de agua que estaba a la cabecera de Saúl y se fueron. No hubo nadie que los viera o que se diera cuenta y los despertara. Todos dormían, porque el Señor había hecho caer sobre ellos un sopor profundo. En realidad, ¿cuál es la causa de la guerra entre Saúl y David? Pues los beneficios recibidos por Saúl a causa de David. La causa es la envidia, ¿no? En este caso, concebida por Saúl contra David, su propio bienhechor. Esto se debe a que los malvados no soportan los bienes que se les dirigen a través de alguien más. De fondo se llenan de envidia y dan rienda suelta a su furia, tal y como vemos en Saúl, como dice Basilio de Cesarea en la homilía sobre la envidia. Ahora bien, descubre en David la prudencia digna de un precristiano. En efecto, tuvo en varias ocasiones en sus manos la vida de Saúl, su perseguidor, y prefirió salvarlo cuando lo tuvo a su disposición. Es decir, no devolvió mal por mal a su enemigo, sino que más bien hasta lo vengó cuando fue asesinado. Qué grande es el mérito de la piedad acompañada de paciencia. Es así como se llega al cielo. Como dice Cipriano, en el bien de la paciencia, con piedad y paciencia. En efecto, David sabía bien que había sido ungido para el reino, y sabiendo que él no alcanzaría esta dignidad hasta que fuese quitado del medio Saúl, a causa de su magnanimidad, juzgó que era mejor padecer el mal en su humilde condición antes que adelantar y alcanzar el reino dando rienda suelta a su ira contra el que le afligía, o sea, guiado por la paciencia y la mansedumbre, como dice Gregorio de Niza sobre los títulos de los salmos. Por otra parte, fíjate bien que David no persuadió a los que le acompañaban con su poder concedido en tanto rey, sino que, como dice la Escritura, más bien los persuadió con la palabra sensata. Es pues Dios quien en verdad posee la sabiduría, no los seres humanos. Desafortunadamente, el diablo interviene y nos quiere confundir, como siempre. Según su parecer del diablo, no debemos seguir el consejo del rey, de Dios, sino que debemos atenernos a nuestro propio parecer. O sea, nos usa a nosotros contra nosotros mismos, como dice Atanasio en Historia de los Arrianos. En todo caso, por 2 veces se le presentó a David la oportunidad de matar a su enemigo. Pudo, en efecto, dar rienda suelta a su ira, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque David atendió la voz de Dios que le decía, no lo mates. Es ciertamente Dios la voz que prohíbe al ser humano matar. En efecto, esto es obra de la buena inspiración y dirección del Espíritu Santo, es decir, de su economía. ¿En qué consiste? En proponer las hermosas acciones que, de hecho, asimismo servirán de ejemplo a las generaciones futuras. Todos hemos tenido algo de esa buena inspiración y dirección. Cuando nos llega el pensamiento de hacer tal cosa, ¿no? O el deseo de hacer tal otra, esa es la inspiración y dirección del Espíritu Santo. Naturalmente, cuando la sangre bulle en el corazón a causa de la cólera contra el autor de una ofensa, nos dejamos arrastrar por dicha impresión. O sea, nos dejamos llevar pues por la pasión. Sin embargo, no debemos reaccionar de esa manera. Más bien, debemos levantar de inmediato los ojos hacia esa estela que nos conduce el Espíritu, que nos concede el Espíritu Santo en momentos complicados. ¿Ven cómo vuelve a aparecer la vertical? No dejarme encerrar en mi propia cólera, en mi propio enojo, sino elevar los ojos, especialmente los ojos, ¿no?, internos,
hacia esa estela que nos deja el Espíritu Santo en momentos complicados e invocar la ayuda del Señor. Es tal intervención la única que podrá aplacar nuestra turbación, ninguna otra cosa. Incluso si otra persona, aun siendo prudente, intenta intervenir y nosotros no cedemos, nos va a resultar todavía más molesto. En efecto, solamente la presencia del Espíritu Santo nos libra de aquellos pensamientos que nos hieren y finalmente nos suaviza a través de sus sugerencias, como dice Gregorio de Niza en Sobre los títulos de los Salmos. Y aquí tenemos ya también un criterio de discernimiento. Cuando los pensamientos que traemos nos hieren, nos lastiman, nos hacen daño, vienen del maligno. Son una mala inspiración. Por el contrario, cuando nuestros pensamientos son suaves, nos tranquilizan, nos dan paz, nos fortalecen, nos alegran, nos llenan de esperanza, etc., vienen del Espíritu Santo. Evidentemente, a los primeros no hay que darles cabida. Y bueno, si les dimos cabida, no hay que dejar que crezcan, porque es mucho más difícil eliminarlos mientras más crecidos están. En cambio, las sugerencias, vean la delicadeza, ¿no?, de Dios, en este caso de Dios Espíritu Santo. Las sugerencias que aparezcan con esta suavidad, tenemos que acogerlas de inmediato y no permitir que nos sean arrebatadas de ninguna manera, por nada y por nadie. Bien, capítulo 26, versículos 13 a 20. Luego pasó David al otro lado y se colocó en la cima del monte, lejos, de modo que quedaba un gran espacio entre ellos. Y gritó a la tropa y a Abner, hijo de Ner: ¿No me respondes, Abner? Abner respondió: ¿Quién eres tú para llamar al rey? David dijo a Abner: ¿No eres tú un hombre con quien nadie en Israel se puede comparar? ¿Por qué entonces no has custodiado al rey tu señor? Uno de la tropa ha entrado con intención de matar al rey tu señor. No está bien lo que has hecho. Por vida del Señor, que sois reos de muerte, por no haber custodiado a vuestro señor, al ungido del Señor. Y ahora vete a ver dónde está la lanza del rey y dónde el jarro de agua que estaba en su cabecera. Mira, Jesús pasó de este mundo al Padre y permanece inmutable en la majestad de su reino. Más aún, permanece muy lejos de la vida de los mortales y con enorme distancia entre él y los miserables que en este mundo se empeñan impíamente en luchar contra él. Ciertamente, él clamaba por medio de sus apóstoles, predicando al pueblo de Israel. Y a través de la ley, asimismo se esforzaba en despertarlos del sueño de muerte para que le aceptasen. Abner, que significa luz paterna, representa a quienes deberían suministrar en su tiempo la luz de la verdad al pueblo. Es pues figura de todos aquellos que no han hecho bien el trabajo que les corresponde. Y quizás somos bastantes, que no hemos hecho bien el trabajo que nos corresponde. Y por eso parecemos experimentar la ausencia de Dios en este mundo, como dice Beda en los comentarios a los libros de Samuel. En todo caso, la envidia persiguió a David y los celos a su hijo. David fue rodeado en la profundidad de una cueva y el hijo de David en los infiernos. Se pensaba que David era culpable y el hijo de David derrotado. Pero es Saúl el culpable y quien fue reprendido. De hecho, también la muerte fue vencida y destruida. David gritó: ¿Dónde está tu lanza, rey? Y el hijo de David, o sea, Cristo: ¿Dónde está tu victoria o muerte? Saúl envió su lanza contra David, y aunque no le tocó, la pared fue testigo de su golpe. Ya vimos este episodio. También los perseguidores arrojaron la lanza contra el hijo de David, y aunque su poder no fue dañado, su cuerpo fue testigo del terrible golpe. La pasión, como dice Frendenisivi en el comentario al Dietácero. Capítulo 26, versículos 21 a 25. Saúl respondió, vean otra vez: he pecado. Vuelve, hijo mío, David. Nunca más te haré ningún daño, puesto que mi vida ha sido apreciada hoy ante tus ojos. Es claro que he actuado como un necio.
y que estaba muy equivocado. Respondió David: aquí está la lanza del rey, que pase uno de tus criados y se la lleve. El Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. El Señor te ha entregado ya mis manos, pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del Señor. Está claro entonces que David actúa según una destacada sabiduría piadosa. Aquí vemos cómo una vez enmendado David por Abigail, va otra vez por el buen camino. Incluso se muestra ejemplar. Gracias a dicha sabiduría se pueden discernir tanto la autoridad divina como los méritos humanos. En efecto, David actuó con gran mansedumbre, incluso hacia un enemigo sumamente cruel y atroz. ¿Cuántas veces lo dejó marchar ileso al caer entre sus manos? Aquí nos podríamos preguntar, ¿y nosotros haríamos lo mismo? ¿Haríamos lo mismo que David? Allí resplandece una memorable humildad según el yugo del Señor. Mira, David soportó con gran paciencia amargos insultos de boca de su enemigo. Incluso detuvo con extrema modestia a quien le acompañaba cuando, encendido por la ira, estaba a punto de poner su diestra vengadora sobre la cabeza del que injuriaba. Con ellos manifestó tener un gran temor de Dios, y por eso fue recompensado por parte del juicio supremo de Dios, como dice Agustín en Contra Fausto. Capítulo 27, versículos 1 a 12. Y ya con esto terminamos el día de hoy. David se dijo en su interior: algún día voy a caer en manos de Saúl. Mejor será refugiarme en la región de los filisteos. Vean, David no confía plenamente en Saúl. A pesar de que habla honradamente, no confía. En esta sabiduría piadosa, no confía plenamente en Saúl. Así Saúl dejará de buscarme. Algún día voy a caer en manos de Saúl. Mejor será refugiarme en la región de los filisteos. Así Saúl dejará de buscarme en el territorio de Israel y conseguiré escapar de sus manos. Se levantó David y se pasó junto con 600 hombres al lado de Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Se asentaron en Gat con Aquis, David y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam de Yisrael y Abigail, mujer de Nabal de Carmel. Comunicaron a Saúl que David había huido a Gat, y Saúl no volvió a buscarlo más. Ciertamente, numerosos reyes tuvieron como enemigos a los justos, pero también es cierto que pueden contarse en mayor número los que los tuvieron por amigos. En efecto, el patriarca Abraham fue tratado con toda amistad y hasta recibió un obsequio de parte de un rey amonestado por inspiración divina para que no tocara a su esposa. Y su hijo Isaac conoció por experiencia propia a otro rey igualmente buen amigo. Jacob, recibido por el rey de Egipto, también le otorgó su bendición. ¿Y para qué hablar de José, que elevado a grandes honores por el faraón, fue tratado con suma benevolencia? Incluso es cierto que la hija del rey adoptó a Moisés. ¿No te parece extraño todo esto? Fíjate en David. En efecto, forzado por la iniquidad del propio rey de Israel, acudió a refugiarse ante un rey extranjero, como dice Agustín en la réplica a las cartas de Petiliano. En todo caso, David decidió que debía ocultarse en la ciudad de Gad entre los filisteos. Gad significa lagar, es decir, prensadura, que de hecho padece cada uno de los cristianos. No obstante, a través de dicha prensadura, el fruto se convierte en algo mucho más abundante y perfecto. ¿O no es verdad que los cristianos, al ser prensados por la vara de las tribulaciones, se hacen incluso mejores? Así pues, lo que ocurrió a David se adapta a la iglesia, la cual, agravada por las muchas persecuciones de los filisteos, derrama con abundante libertad sus méritos como si fuera un precioso néctar, como dice Casiodoro en el comentario a los Salmos. Por eso el Señor sabe perfectamente bien que mientras más prensada o triturada sea su iglesia, más liberará con abundante libertad su precioso néctar. Más gracia habrá pues en este mundo. Bueno, hasta aquí le dejamos.
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.